Hoy vamos a mirar el tema relacionado cómo manejar los conflictos y los desacuerdos personales. ¿Cómo manejar conflictos y desacuerdos personales? Esto es pan de cada día. ¿Quién no tiene conflictos? ¿Quién no tiene desacuerdos? Pero ¿quiénes lo manejamos adecuadamente, como dice la palabra? Eso no falla. Es más, los más cruentos conflictos yacen en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Es más, hasta con los más cercanos, nuestros próximos o prójimos que están en nuestro vecindario, y allí se ve torpedeada la obra de Dios por la actitud que podemos llegar a tomar. Hermano, en la Biblia está llena de conflictos. Usted mira la palabra de Dios y está llena de conflictos personales allí en la Biblia. Se inicia la palabra matando un hermano a otro. Caín matando a Abel porque su ofrenda fue más excelente. Allí vemos también a Lamec, que mata a un joven por haberlo golpeado. Encontramos los pastores de Abraham y los pastores de Lot teniendo conflictos allí por sus ganados. Encontramos a Agar teniendo problemas con Sara porque Agar menospreciaba a su señora Sara, y asimismo Sara tenía muchos conflictos con el viejo Abraham. Es más, aún el Señor le profetiza a Ismael diciéndole que él va a ser contra todos y todos van a ser contra él. Y si miramos el Nuevo Testamento, igualmente encontramos a Pablo y a Bernabé teniendo discusiones y teniendo contiendas, dice la Biblia, no pequeñas. No eran cualquier discusiones no muy suaves, no pequeñas, con los fariseos acerca de la circuncisión. Se tocaba el tema de la circuncisión e inmediatamente explotaba la iglesia. Pero Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 18 al 19, dice el apóstol: en primer lugar, dice Pablo, cuando se reúnen como iglesia, aquí ya no vamos a hablar de lo secular, vamos a hablar de la iglesia. Cuando se reúnen como iglesia, o sea, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando, cuando hacemos retiros espirituales, cuando vamos a hacer Santa Cena, cuando estamos con esas coinonías, esos ágapes como iglesia, dice Pablo: oigo que entre vosotros hay divisiones, dice Pablo. Hay hermanos que no se hablan, dice el apóstol Pablo. Hay hermanos que no se saludan. Hay hermanos que no se tratan. O sea, usted puede notar que en la misma iglesia primitiva se levantaban contiendas y divisiones. Y dice Pablo, y sabe que en parte lo creo. Pablo decía, de pronto el que me lo está contando, de pronto está exagerando, pero en parte lo creo, porque es necesario. Dice Pablo, es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiesto quiénes están con Dios, quiénes son los aprobados, quiénes son los que viven o no esta bendita palabra. Entonces podemos notar que todos los problemas yacen en el ego del hombre. Todos tenemos en cierta forma egos medianos, grandes y más pequeños. Todo el mundo, a veces por cristiano que sea, nos podemos sentir susceptibles cuando nos tratan, porque uno se acerca a las personas
y empieza uno, si la persona le habla duro, la persona le llama la atención, o si la persona le reconviene algo o quiere de pronto arreglar algún problema, viene el ego y aparece dentro del cristiano, dentro del pastor, dentro del líder, e inmediatamente se hace preguntas. ¿Será que come mejor que yo? Oiga el yo ahí. Eso es lo que causa problemas. Ahí es donde no permitimos los llamados de atención o de pronto que la esposa tenga la razón. Es que esta señora viene de mejor familia que yo. ¿Será que este hermano habla mejor que yo? Mire el ego ahí, el yo. ¿Será que gana más que yo? ¿Será que estudió más que yo? ¿O que vive mejor que yo? Y ahí aparece todo eso. Allí yacen los conflictos. Yo recuerdo en unos años, mi padre me sacó de la casa porque había un nieto que había cometido un error y mi padre le hizo un llamado de atención y yo estaba presente, y por tratar de hacer recapacitar a mi padre, me sacó de la casa, y eso fueron varios meses, casi años. Él toma a ese nieto y lo insulta delante mío, lo insulta terrible. Y yo le digo a mi padre: papá, yo creo que a usted no le da derecho, papá, de tratar a este niño así. El niño se fue llorando y dije: papá, no creo que fueron las palabras, los insultos fueron adecuados para este niño. Yo creo que su pensión de petrolero, ahí yo creo que me le metí un poco al rancho a mi viejo. Y fue un error también, una falta de respeto. No le da derecho de insultar a este niño así. Y usted se va de mi casa ya. Se va de mi casa. O sea, mire que hay situaciones de ego que no le permiten a uno aceptar los errores, no le permiten a uno darle la razón al que la tiene. Y allí es donde el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mire el ego allí. Pablo asesinando su ego. Pablo matando su ego, diciendo: ya no vivo yo. Ya ese Pablo prepotente, orgulloso, de Sanedrín, ese maestro, ese hombre con poderes, ya no vive. Ya no vivo yo. Eso es lo que tiene que pasar en el evangelio para poder hablar con la pareja adecuadamente, para poder hablar con mi vecino adecuadamente, para poder recibir de ese profesor ese llamado de atención, o de ese líder o de ese pastor: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, dice el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Mire lo que dice. Dice que Jesús se entregó por mí. Ahí es donde yo me entrego por Él. Ahora yo me entrego mi ego por Él. Como Él se entregó por mí, ahora me entrego por Él y dejo de ser tan almático por convertirme en una persona espiritual. Porque a veces somos muy almáticos. No trabajamos la vida espiritual. Y entonces, para manejar conflictos y desacuerdos personales, primero, un primer punto, lo puede allí anotar: debo agradar a Dios. Debo agradar a Dios. ¿Dónde lo dice? Proverbios capítulo 16, en el verso 7 dice, Proverbios 16, 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor,
cuando los caminos, las acciones, el proceder del hombre, el hablar del hombre, las relaciones del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos los hace estar en paz con Él. Mire la diferencia de una persona que agrada a Dios. Una persona que quiere agradar a Dios no se quiere agradar Él. Porque humanamente, almáticamente queremos agradarnos nosotros. Yo no quiero perder, no quiero sentirme inferior, pero el Señor dice, agrádeme. Ese es el principal objetivo para tener mejor relación y mejor solución entre los conflictos personales y los desacuerdos personales. Agradar al Señor, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. Ahí es donde podemos encontrar cuando Pablo dice que el amor no guarda rencor. Cuando yo no guardo rencor, estoy agradando a Dios. Cuando todo lo sufro, cuando todo lo espero, cuando todo lo soporto, estoy agradando a Dios. Cuando no hago nada indebido, cuando no me irrito, cuando no busco lo mío, estoy agradando a Dios. Pero uno dice, no, a mí me da pena, yo no me la voy a dejar montar. Yo también tengo muchas cosas que decir. Y allí es donde se cometen muchos errores. Un segundo punto es usar una expresión y un tono adecuado cuando se le presente un conflicto. Por favor, ojo con el tono, ojo con la expresión, debe ser adecuada. Por eso decía el salmista, Señor, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Tengo que hacerle un llamado de atención a mi esposo, a mi esposa, a mi vecino, a mi hijo, a mi compañero de trabajo, pero por favor que las palabras que vayan a salir de mí sean las más idóneas, las más adecuadas. Mire lo que dice la psicología acerca del tono y de la expresión. Mire, hermano, que hay personas, los seres humanos, antes de hablar, venimos hablando con el cuerpo. Usted habla antes con el cuerpo. ¿Sabía que usted antes de abrir la boca, ya usted viene diciendo con los ojos muchas cosas? Si alguien viene a hacerle un reclamo con los puños aquí y con la boca así, ven, queremos hablar. Tenemos que hablar. Y ya con la expresión, la forma de caminar, el acelere con que viene y dice, uy, este viene armado. La expresión corporal habla primero. ¿Usted no sabe que los santanderianos hablamos con la mano? La fama que tenemos los santanderianos en toda Colombia, de hombres y mujeres, es tremenda. Nosotros usamos, ole, ole, mano, ole, mano. ¿Hablamos así? Una vez una persona dice, fui a coger un taxi en Bogotá y abrí la puerta y dice, ole, mano, lléveme al aeropuerto. Uy, usted es santanderiana. De una. Y con él, dígame. Allí está uno expresando, tenemos fama y por eso en Sábado Felices y en programas de humor se burlan de nosotros. Se burlan de nosotros los santanderianos porque tenemos una tonalidad y una forma de hablar agresiva. Y eso viene de allí, de abuelos, tíos, eso está pegado a nosotros. Entonces la psicología dice, el tono de la voz es uno de los elementos con mayor influencia en la comunicación. Usted puede decir, abra la puerta, o decir, abra la puerta. Son dos tonos diferentes. Pase a comer, pase a comer. Son dos tonos diferentes. Y dice aquí,
En tal tono hay una serie de parámetros, dicen los psicólogos, que le dan sentido. Un sentido consciente e inconsciente al manejo que se está transmitiendo. Alguno de ellos, dice la psicología, es el timbre, la intensidad del sonido, la velocidad de la dicción, la claridad y de lo que yo quiero proyectar. Dice aquí que varias personas pueden decir exactamente la misma frase, sin embargo, el tono de la voz que emplea comunica una información psicológicamente diferente. Es entonces cuando se descubre que en las palabras hay un contenido verbal y hay un contenido no verbal. La esfera no verbal es menos controlable, o sea, la del cuerpo, y por lo mismo más auténtica. Dice aquí la psicología que el 60% de la comunicación humana es no verbal, lenguaje corporal, y el 30% es el tono de la voz. O sea, yo hablo más con mis expresiones y con el tono que lo que quiero decir, previamente a lo que voy a decir. Eso significa, dice la psicología, que solo el 90% de lo que estamos diciendo no se está viendo en nuestra boca, sino en los ojos, en las manos, en el timbre de la voz. Por eso dice la Biblia, en el libro de los Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. Viene su esposa como un pesebre, prendida, y usted está también echando fuego. Y aquí es el que hable más duro, y el que grite más o insulte más. Y aquí la Biblia le está enseñando al cristiano: mujer, por favor, baje el tono. Mujer, baje el tono agresivo. Deje ese agresivo que tiene por dentro. Bájele al tono. La blanda respuesta. Mire, viene: oiga, y es que usted... Perdón, mi amor. No, perdón. Perdón. Mire, ¿usted no le ha pasado que uno tiene una tarbán por dentro y que llega usted a una recepción? Señorita, yo tenía cita a las 4:30. Y la secretaria dice: buenas tardes. Señorita, yo tenía cita a las 4:30. Buenas tardes. Buenas tardes. Siente uno vergüenza. Dice: yo como cristiano y vengo con tal altanería a este consultorio. No puede darse cuenta que a veces parece que la Biblia no hubiese hecho nada en nosotros, porque es una tarbán que tenemos dentro que viene allá desde el abuelo, y hay que matarlo, hay que crucificarlo, porque o si no vamos a terminar como Patricia y yo, 5 años separados por atarbanes, 5 años por altivos, diciéndole yo a Patricia: cómase su orgullo que yo me como el mío. Ella dijo: amén. ¿Qué pasa? Es la Biblia maravillosa cuando dice: la blanda respuesta quita la ira. Pruébelo, pruébelo. Nadie puede pelear con usted si toma esta actitud, mas la palabra áspera. Entonces usted mira a su esposa, mira a su vecino, mire, mire, en los barrios así como donde yo vivo, en la Victoria, hay muchas situaciones que molestan, porque todo el mundo es muy celoso de su garaje. Es escaso los parqueaderos, y todo el mundo a veces tiene 2, 3 carros, y no hay espacio, y todo el mundo se asoma por la ventana: quíteme esa moto de ahí, córrame ese carro de ahí. Eso se ve muy frecuente. Pero a mí me ha pasado eso, que están ocupando mi parqueadero. Como cristiano: disculpe vecino, perdón, es que ahorita viene una visita y yo necesito el parqueadero. Ay, no, tranquilo, ya lo corremos, es diferente.
Pero llega el santandereano, ¡ole! ¡Ole! Y así hace con la mano, mire la expresión. ¡Quíteme eso de ahí! ¿No se está ganando una trompada? ¿No se está ganando un garrotazo? Dice aquí, mire lo que le dice Pablo a su pueblo, a los que le servimos a Dios, a los que estamos nosotros sirviéndole a Dios. Y dice aquí, porque el siervo de Dios, los que le servimos a Dios, segunda de Timoteo 2:24, no debe ser contencioso. No debe ser contencioso, sino como amable. Use palabras de amabilidad antes de hacer reclamo. Por favor, buenos días. Digamos, alguno de ustedes me debe un dinero. Oiga, ¿y la plata? De una vez, y con esta expresión, con ese tono, ya la casó. Pero si yo le digo, Adrianita, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Adrianita, es que quisiera saber cuándo arreglamos. Diferente. Eso es diferente. Y dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. ¿Para con quién? Para con mi familia. Yo soy amable con mi familia. A mí me importa mi familia. Yo soy amable con la iglesia. A mí me importa en la iglesia. No, el tono dice amable para con todos. La niña que vende allá, el profesional, es más, el que está pidiendo limosna, las personas de inferior o mayor condición, dice que debe ser amable para con todos, debe ser apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre. Mire cómo es que usted debe corregir. Mire cómo es que usted debe corregir para evitar los conflictos. Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, para que conozcan la verdad. Tercer punto, oír más, escúchelo, oír más y hablar menos. Mire, fue mucho el tiempo que tuve de no relacionarme con mi suegra, porque mi suegra ya me conocía, porque a mí me llamaban recién convertido. Imagínense, recién convertido, y había un sobrenombre que se movía por debajo de la iglesia, el hermano Fosforito, así me llamaban. O sea, siempre que iba a llevar a Patricia, me sentaba en 5 minutos, ya estaba agarrado con la señora Mercedes. 5 minutos y ya diciéndome, se va de mi casa. Y cristiano, y ya había sido pastor. Explosivo. Pero si usted digamos, le pregunta a Patricia, a alguno de mis hijos, ¿qué me tocó hacer? Vea, Jonathan y Evelyn y Patricia sí que me conocieron, hermano. Sí que me conocieron. De niño trompié con mis hermanos, hermano. Me agarré a puños, me reventaba con mi hermano Jaime. Era agresivo, muy agresivo. Y tuve que trabajarme eso. Me costó el matrimonio un tiempo. Y allí fui corrigiendo toda esa situación. ¿Y qué día nos encontrábamos allí comiendo con Jonathan, con su esposa? Y me estaba molestando Patricia, me estaba molestando Evelyn, me molestaba, me tomaban el pelo y yo callado. Y Jonathan me observaba. Decía, papá, lleva 15 minutos usted en silencio. 15 minutos en silencio. Eso es sabiduría, me dijo. No me dejé provocar, aunque me estaban tomando el pelo, pero no me dejé provocar. Si a estas alturas como líder no manejo hasta las tomaduras de pelo, hermano, ¿a dónde voy a ir a parar? Pero dice oír más y hablar menos. Cuando aprendemos a oír, podemos considerar lo que vamos a responder.
La persona está hablando, está la esposa, y usted escuchándola y tomando apunte, mentalmente usted está considerando porque usted va ganando. En las muchas palabras no falta pecado. Y ella ya está. Y usted analizando. Y dice, esto es cierto, esto no es cierto. Esto no se dice así, se está saliendo acá. Y empieza, y después cuando dice, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar yo? Y ya la tomó el sartén por el mango. Pero uno piensa que cuando se impone a hablar, arranco yo primero, yo enmudezco a todo el mundo. No, el que está callado está considerando lo que va a responder. Porque hay una frase que dice, porque todo lo que yo digo va a ser usado en mi contra. Y entonces le va a decir la esposa, usted acabó de decir, oh no lo puede negar, usted acabó de decir, y lo va a coger así, hermano, a tiro de carabina. Yo dije eso, sí lo dijo, quedó grabado. Ahora que lo graban todo. Entonces necesitamos esperar. Es primero pensar para hablar. Y no hablar y luego ponerme a pensar, uy, qué burrada dije, hermano. ¿Qué fue lo que yo dije? En mi acelere dije una cantidad de cosas que luego me puse a pensar, yo no debía haber dicho eso, yo no debía haber dicho aquello. Por eso dice la Biblia que aun cuando el necio calla, es sabio. Y escuchamos decir que el silencio es oro. El silencio vale mucho. No es lo mismo. Por algo, usted quiere hacerle un buen llamado de la persona por WhatsApp, hágalo por escrito. No lo haga con mensaje hablado, porque se le van a ir las luces. Usted quiere hacer un buen llamado de atención, usted empieza a escribir, no, esta palabra, no, esto está fuerte, no. Y empieza a borrar, y a corregir, y a borrar, y a corregir. Y después cuando mira usted el escrito, dice, ahora sí lo voy a mandar. No, espere, esto aquí, cuando manda ese escrito, se fue con toda, con altura, porque usted pensó lo que iba a escribir. Cuando hablamos menos y escuchamos más, ¿qué le estamos transmitiendo al otro? ¿Qué le está transmitiendo usted a su esposo? ¿Qué le está transmitiendo a usted a su hijo cuando usted habla menos? Cuando usted habla menos y escucha más, que estoy valorando a la persona, estoy valorando sus opiniones. Mi esposa me está hablando y yo la estoy mirando a los ojos porque me interesa lo que me tiene que decir. Pero si usted diciendo sí, bla, 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 sí, hable ahí. No, me está interesando lo que mi esposa me está hablando. Me está interesando el tiempo que ella se está tomando para hablarme. Me está interesando lo que ella me quiere transmitir. Ahora lo bíblico, dice Santiago, capítulo 1, en el verso 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír. Por eso tenemos 2 orejas y una sola boca. ¿Qué tal 2 bocas? ¿Qué tal que el oído sea aquí? Y una mujer hablando por aquí y hablando por acá. Si usted no se aguanta con una, o un hombre cantaletoso hablando por acá y por acá. Dice, no, si escasamente me aguanto a mi papá por acá. Dice, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Considere lo que están hablando. No hable tan rápido. Piense, analice, tome apunte. Tardo para hablar y le añade algo más el apóstol. Tardo para airarse. Trabájese el carácter.
No permite que se le caliente la cabeza, porque hay personas que tienen un aceleramiento en el carácter, que una cosa que le contradigan en un minuto va a 200 kilómetros de ira. Tardo para airarse. Tome aire. Tome aire. Le están hablando duro, lo están concretando. Tome aire, un vasito de agua allí, hermano. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre Dios quiere decir muchas cosas por ti. Dios quiere poner en orden su casa, su vida, pero como lo está diciendo con ira, como está explotando, dice la Biblia que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Fue injusto lo que dijo, fue injusto lo que expresó. No pude hablar por tu boca. Solo has hablado sandeces. En la ira del hombre, usted no sabe que Dios habla por el hombre, pero como lo está haciendo en una forma iracunda, no va a hablar Dios. Sus pensamientos no van a ser mis pensamientos, ni sus actitudes mis actitudes. Cuarto, tener un corazón perdonador. No importa, hubo un conflicto. Está bien. Es que no me aguanté, pastor, no me aguanté. Me sacó tanto de casillas mi pareja. ¿A quién no le ha sacado de casillas ¿Quién puede decir la mano a decir, a mí no, yo camino en la gloria? Mire, si hay alguien que sabe por dónde darnos para sacarnos de casillas, es la pareja. Porque nos conoce. Le puede decir al hijo, ¿quiere que ponga a volar a su mamá? ¿Quiere que ponga a volar a su papá? ¿Quiere verlo? Nos conoce. Pero entonces, según dice la Biblia, necesitamos tener un corazón perdonador. Porque tarde o temprano el que voy a cometer el error soy yo. Entonces dice la palabra de Dios, el intrépido Pedro, el explosivo Pedro, Señor, tiene que haber un límite. Esto tiene que haber un límite. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi esposa que peque contra mí? A mi vecino que peque contra mí. A mi hijo que peque contra mí. Yo creo que hasta 7, ¿cierto, maestro? Diga, ¿hasta 7? No, Pedro. Hasta 70 veces 7. O sea, por siempre. Tiene que perdonarlo hasta 70 veces 7. Por eso dice Efesios 4:32, antes sed benignos. Mire el consejo del apóstol Pablo. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos. Porque si yo quiero alcanzar misericordia en mis errores, debo ser misericordioso, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios os perdonó errores peores, palabras peores y acciones peores, por lo cual perdonaos a vuestros hermanos como Dios nos perdonó en Cristo. Quinto, muy importante también, no a los llamados de atención públicas. No a los llamados de atención públicas. Si hay algo que hace daño, es cuando un padre llama la atención cuando está toda la familia. Los llamados de atención, según el Señor Jesucristo, es estando tú y él solos. Muchas veces uno quiere mostrarle y hacerle sentir a sus hijos quién es el que manda más en la casa, y entonces delante de los hijos está diciendo, oiga señor, y los hijos en la mesa. Uy, qué parada la de mi mamá. Qué parada, mi mamá sí es la dura aquí, ella es la que manda. Ahora ya sé a quién es el que debo yo acudir. Entonces lo que tiene que hacer es, esposo, ya hablamos, al cuarto. Tengo que hablar con usted. Vamos al cuarto, cerrémonos aquí, los dos.
Vamos a hacer un llamado de atención solos. No hacer eso delante de los hijos. Usted no sabe cuánto daño está haciendo. Por favor, hágale caso a Dios. Hágale caso a la palabra. Jesús dice en Mateo 18, échale color allí a este texto, subráyelo, péguelo en la pared de la cocina de su casa, en su carro. Por tanto, si tu hermano, esa es mi esposa, ese es mi hijo, ese es mi familiar. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo estando tú y él solos. Los llamados de atención no son públicos. Aprovechamos para aplastar al hijo en la tienda, a la esposa delante de las amigas. Llamados de atención públicos que hacen mucho daño. Estando tú y él solos, si te oyere tu esposa, tu hijo, tu vecino, has ganado a tu hermano. Y ahí hace como también ya la persona sigue necia, la persona sigue pecando, sigue fallando, sigue cometiendo el mismo error. Entonces el Señor dice, dice aquí, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Hay cosas que atamos acá que quedan atadas allá. Hay cosas que usted las quiere arreglar allá con el Señor, porque no quiere volver a ver a esa persona, y esa persona le está diciendo, por favor, perdóneme, por favor, yo quiero hablar con usted, yo quiero arreglar esto, por favor, perdóneme. Yo me siento que yo necesito arreglar mi vida espiritual, hay una situación que se presentó entre los dos, necesitamos arreglar esto. Yo quiero vivir en paz con Dios y con los hombres. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. O sea, en los cielos hay cosas que necesitan allá ser atadas y desatadas, y las vamos a hacer y las vamos a lograr nosotros aquí y ahora. O sea, a cambiar de conducta, mis hermanos. Padre bueno que estás en los cielos.